Buenas noches, mis hermanos, es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas, así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Tito, capítulo 2, vamos a leer el versículo 3 al 5. Vamos a seguir estudiando o meditando en esta carta, en esa sección que está enfocado en el carácter saludable de la iglesia local. La semana pasada hablamos sobre un llamado a los ancianos y a los ancianos hoy vamos a hablar sobre el llamado a las ancianas. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre el llamado a las ancianas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Hasta cuál dije que iba a leer? Hasta el 5. Ok, amén. Padre, una vez más nos presentamos con reverencia, con humildad y con la necesidad de escudriñar tu palabra. Oramos, oh Dios, para que ella pueda ser bálsamo a nuestras vidas. Señor, oramos para que podamos aceptar lo que ella tiene para que decirnos, que podamos ser edificados por medio de tu palabra. Señor, oramos por el predicador para que sus palabras no vayan a ser estorbo, Señor, y que no se diga lo que él quiere decir, sino lo que tu palabra tiene que decir. Padre, nos rendimos a ti y te damos gracias por cada creyente que se ha hecho presente. Quita todo cansancio, toda preocupación, y que nuestro enfoque esté únicamente, Señor, en poder atender lo que tú tienes de tu palabra para nosotros el día de hoy. Señor, aquel que no te conoce, oramos para que aún a través de esta porción de la Escritura pueda encontrar salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. La carta que escribió el apóstol Pablo, creo, o todos sabemos que fue inspirada por el Espíritu Santo para que le escribiera a este varón para que tratara con algunas necesidades de la iglesia local. Él le dijo a Tito: Tito, tú tienes que hablar conforme a la sana doctrina. No conforme a tus ideales, sino conforme a la sana doctrina. Debes exhortar, debes presentar la palabra para que los hombres sean convencidos de su pecaminosidad y la iglesia pueda cada día ser edificada con el Evangelio. Es importante que mientras meditamos en lo que el apóstol Pablo tenía que decirle a Tito, no podemos dejar de lado el Evangelio. Y el fruto del Evangelio en una vida es el cambio. Y eso es lo que Pablo presenta acá. En el primer capítulo habló a los líderes de la congregación. En esa segunda parte, Dios pudo haber hablado de forma general a la congregación. Ha dicho, pues la congregación, todos. Pero lo interesante es que Dios va de forma específica. Trata con los varones adultos, trata con las mujeres adultas, trata con cuál debe ser la reacción de las jóvenes adultas, de los jóvenes y de los empleados.
¿Por qué hace Pablo eso? O el apóstol Pablo. Bueno, porque la palabra de Dios trata nuestra vida de forma ¿qué? Particular. O sea, es aplicada a cada área en la cual nosotros nos encontremos. Mientras meditaba esto, la semana pasada no lo dije, pero pensaba en la edad de los ancianos y yo pensaba, bueno, si tuviéramos que darle un número tanto a las mujeres como a los hombres, ¿cuál podría ser? Y yo dije, bueno, pues entonces vamos a darle un número a partir de los 40, pues que estamos hablando cuando hablamos de ancianos, ¿no? Y de ancianas, ¿no? A partir de los 40, llamémoslo así, pues para que si alguien quiere ponerle algún número. Pero la semana pasada hablábamos sobre los ancianos y dijimos que ¿qué deberían hacer ellos? Que deberían ser sobrios, deberían ser serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia, aunque enfocamos un poco esa paciencia con la perseverancia. Los hombres de mayor edad dentro de la congregación, ya partiendo quizás de los 40 entonces adelante, deben o debemos ser ejemplo a los más jóvenes. Y Pablo inicia con eso, tomando a los más adultos para que se conviertan en un patrón, para que los jóvenes puedan ver ejemplo de servicio, para que los más jóvenes puedan ver ejemplo de devoción a Dios, para que los más jóvenes aprendan a renunciar a algunas situaciones pecaminosas por causa de Dios, para que algunos jóvenes aprendan a ver el ejemplo de liderazgo en los hombres más adultos en la congregación. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que tristemente en las congregaciones locales tenemos hombres que tristemente han renunciado al liderazgo. Han incumplido la voluntad de Dios para sus vidas dentro de la iglesia local, estoy hablando. No han sido guías para sus hijos. No han actuado valientemente a la hora de quizás tomar decisiones. No han guiado a sus esposas. Y se nos ha olvidado de que hay un claro llamado de parte de Dios a los varones para que seamos valientes y obedientes en cumplir lo que Dios tiene para nosotros, para que Dios sea honrado en nuestro estilo de vida. Pero a pesar de que hay unos hombres que quizás han renunciado a ese llamado de parte de Dios, hay que dar gracias a Dios porque hay un remanente de varones que Dios mantiene, que Dios sostiene para que se siga cumpliendo el propósito de Dios. Y es bueno de que los jóvenes pues miren ese remanente que Dios ha dejado como ejemplo a seguir. No mire ese varón que ha renunciado, que se ha alejado, no. Mire ese varón que en sus debilidades quiere cada día ser fiel al llamado que Dios le ha dado de servicio en la iglesia local. Ahora, cuando comenzamos a hablar de las ancianas, de las hermanas ancianas, y le pongo un número también desde 40 en adelante, yo tengo que decir exactamente lo mismo. Las ancianas, hermanas, ustedes tienen que ser para las jovencitas de la congregación un ejemplo a seguir. Las jóvenes de la congregación necesitan ser enseñadas y las encargadas de enseñarlo son ustedes, hermanas ancianas. Es la responsabilidad de ustedes. Y es más, cuando usted mira este tema, es un tema que causa controversia. Es más, el solo hecho de haberlo leído comienza a causar controversia. El solo leerlo causa controversia, descontento. Porque la gente empieza, pero ¿por qué a los hombres un solo versículo y a las mujeres nos dedican 3 versículos? Y miren lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. ¿Qué es eso? Así que antes de quizás entrar a hablar en sí al tema, voy a hacer algo que por primera vez voy a hacer en mi vida. Y usted también por primera vez al menos lo va a escuchar aquí. No sé si lo habrá escuchado en otro lado, pero al menos aquí va a ser la primera vez que usted lo va a escuchar.
quiero tomarme el tiempo para hablar sobre la falsa enseñanza que este mundo está presentando acerca de las mujeres. Voy a tomar un paréntesis aquí para decirlo. Porque el mundo por años ha intentado tratar de engañarnos con falsas enseñanzas a través del papel de la mujer. Y eso es peligroso. Así que tomaremos ese tiempo para hablar o desenmascarar lo que hoy se conoce como el feminismo o la liberación femenina. Porque cuando hablamos de la liberación femenina, la idea que el mundo nos ha presentado, ¿cuál es? Bueno, que a la mujer hay que buscarle cierta libertad en ciertas áreas de la vida. O sea, que ya no lave más trastes, que ya no planche ropa, que ya no limpie la casa, que ya no prepare la comida, que ya no reciba con una sonrisa al esposo. Y nos presentan esa idea. Y mucha gente piensa que cuando se habla de feminismo, lo que están buscando es mayor oportunidad para la mujer. O no, que la mujer tenga mayor igualdad en la educación, mayor igualdad en los salarios, entre otras cosas que mencionan. Pero sabe una cosa, mi hermano y mi estimada hermana y amigos que nos están escuchando, la verdad detrás del feminismo es más peligrosa de la que usted y yo nos podemos imaginar. La filosofía o la ideología que promueve el feminismo o la liberación de la mujer nació en el corazón de Satanás. Y muchas mujeres, sin darse cuenta, aún dentro de la congregación, han sido llevadas por esta falsa enseñanza dentro aún de la iglesia local. Miren lo que le resumo rápidamente, lo que promueve el feminismo. Miren lo que promueve, y va hasta el frente para que usted lo mire. Los líderes del feminismo no están buscando un trato más equitativo para las mujeres. Están buscando que el modelo divino establecido por Dios para el matrimonio, para las mujeres y para la diferencia de los sexos sea destruida. Eso es lo que buscan. El feminismo, la liberación femenina, busca destruir el matrimonio que Dios estableció. Busca destruir a las mismas mujeres. Y busca acabar con la diferencia entre los sexos, ¿no? El hombre y la mujer. Esto es lo que ellos promueven. Por eso digo que es un movimiento diabólico. No nació en el corazón de Dios. Porque Dios en ninguna parte de la Escritura se presenta a un Dios machista como nos quieren hacer creer. Es más, cuando usted lee la Escritura, Dios se preocupa para que la mujer sea cuidada y respetada y valorada. Es más, al hombre le dice, trátala como un vaso más frágil. Al hombre le dice, es más, ámala. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Lo amó de una forma, a la iglesia de una forma abnegada. Que aunque el hombre no merecía ser amado, Dios lo amó. Y dice Dios, así el hombre tiene que amar a la esposa. Así que ese argumento de que Dios es machista no sale. Porque cuando entramos en hablar de la salvación, aún en la salvación, la mujer tiene el mismo derecho que tiene el hombre. Si está sin Cristo, se condena. Si cree en Cristo, encuentra ¿qué? Salvación. Ella tiene que hacer lo mismo que tiene que hacer un hombre. ¿Qué tiene que hacer? Creer, venir en fe y en arrepentimiento. Entonces, permítame leerle algunas de las frases o pensamientos que han sido promovidos por algunos de los líderes del feminismo o de la ideología esta del feminismo, la liberación femenina a lo largo de los años. La primera es Gloria Steinem. Fue una líder que en los 80 escribió lo siguiente. Mira lo que escribió en los 80. Para el año 2000,
criaremos, espero, a nuestros hijos creyendo en el potencial humano y no en Dios. Ella era una líder feminista. Querían levantar hijos que creyeran en el potencial humano y no en Dios. Dígame si eso no es querer destruir la familia. Robarle la honra a Dios. Miren otra persona, Sheila Conan. Esta es una feminista radical. Ella dijo lo siguiente: debido a que el matrimonio constituye esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento feminista debe concentrarse en atacar el matrimonio. La libertad de las mujeres no puede lograrse sin la abolición del matrimonio. ¿Y usted cree que es que ellos están pensando en que usted gane más dinero, cierto? No, ellos están en una frente guerra. ¿Contra quién? Contra Dios. Y no solo contra Dios, sino con la institución más gloriosa que Él ha creado, que es el matrimonio. ¿Por qué es gloriosa? Porque el matrimonio es más que un hombre y una mujer unidos para procrear y formar familia. El matrimonio es la imagen clara y preciosa de Cristo y su iglesia. Y esta gente lo quiere acabar y lo quiere promover, enseñando cosas extrañas. Mire otra declaración que fue escrita en 1971. Mire lo que dice, o lea conmigo porque se lo voy a poner ahí por partes. Dice: el matrimonio ha existido en beneficio de los hombres y ha sido un método legalmente sancionado de control sobre las mujeres. O sea, ellas ven al matrimonio como el control que el hombre tiene sobre la mujer. Hay que trabajar para destruirlo. El fin de la institución del matrimonio es una condición necesaria para la liberación de la mujer. ¿Pero de dónde sacan semejante barbaridad? La Escritura dice que si usted quiere ser verdaderamente libre, ¿qué tiene que hacer? Conocer a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad los libertará. Pero no, para ellos es destruir el matrimonio. Dicen ellas: por lo tanto, para nosotros es importante alentar a las mujeres a abandonar a sus maridos, a no vivir de forma individual con los hombres. Toda la historia debe ser reescrita en términos de opresión de las mujeres. Tenemos que volver a las antiguas religiones feministas como la brujería. Eso es lo que enseña el feminismo. Y las mujeres están felices porque están peleando por los derechos de ellas. No, no están peleando por tus derechos. Es el mismo diablo queriendo acabar con el matrimonio, con lo más glorioso que Dios ha hecho. La iglesia tenemos que conocer estas cosas, tenemos que despertar. Es una declaración terrible. Abandonar el matrimonio, lo quiero poner así. Cuando la Escritura dice claramente que cuando Adán dijo que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La Escritura dice que todo aquel que haya esposa haya el bien. Ahora, el problema es, aquí otro paréntesis dentro del paréntesis, el problema es que luego nos casamos con el primero que nos dice negro tiene los ojos. Al primero que nos dice negro tiene los ojos, nos casamos con él. Cuando se nos pasa la emoción de la luna de miel, aterrizamos a la realidad y decimos: esta no era, y empiezan los problemas, se me acabó el amor. No, es que no tenías amor, lo que estabas era con las hormonas alborotadas. Y una vez que se calmaron las hormonas, pues vuelve la realidad. En el matrimonio no todo es hormonas. Son fundamentales, son necesarias, pero no todo es hormonas, jóvenes solteros. No todo es hormonas. Si no entendió lo que estoy queriendo decir, pregúntele a su papá y a su mamá. Otra líder de este grupo. Amy Lauren Gaylor, que no solamente es feminista, sino que también trabaja para organizaciones ateas y es agnóstica, imagínense. Mire lo que ella escribió. Olvidemos a Jesús.
el Jesús de los mitos. Busquemos aliento, consuelo e inspiración en las verdaderas mujeres. 2000 años de dominio patriarcal bajo la sombra de la cruz deberían ser suficientes para tomar a las mujeres a la salvación feminista del mundo. Hermanos, lo que hay detrás del feminismo o de esta ideología es la destrucción del modelo bíblico para las mujeres, para el matrimonio y para la diferencia entre el hombre y la mujer. Estos pensamientos son totalmente peligrosos, porque aunque son promovidos por los hombres o por las mujeres, no se originó en ellos. ¿Se originó en quién? En Satanás. Y él es engañador, él es mentiroso. Esta ideología tristemente, o tristemente no, básicamente destruye la familia y tristemente cada día avanzan con éxito de su labor destructiva en nuestra sociedad. ¿Sabe dónde empezó esa ideología? En el Edén. Génesis 3, vaya a Génesis 3. Génesis 3. Y allí le voy a presentar la primera feminista. Génesis capítulo 3. ¿Lo tiene? Mira lo que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, del huerto, Dios dijo, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ahí está. Se salió del rol que Dios le había dado. Ella decidió dejar de confiar en el modelo divino que Dios había creado para ella y ella empezó a desarrollar su propio modelo creyendo en las mentiras de Satanás. Y desde ese día hasta hoy Satanás sigue tratando de hacer lo mismo. Sigue tratando de quitar, de tomar el rol que no le pertenece que Dios ha dado. Y yo se lo explico una vez más para que nadie se confunda. Somos iguales delante de Dios, los mismos derechos, pero en función, en el hogar, en la iglesia de Jesucristo, Dios nos dio roles diferentes y es el modelo de Dios, no de los hombres, y hay que respetarlos. Es como en una compañía, tiene que haber un jefe, todos no pueden ser jefe. Hay un jefe y se tiene que respetar. Leyendo un poco más sobre el feminismo, encontré una comparación entre lo que es el feminismo y el gnosticismo, que tienen gran afinidad. Pastor, ¿qué es el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo viene de conocimiento, o sea, los gnósticos dicen que es posible tener un conocimiento espiritual más allá de la Biblia. Para los gnósticos, la Biblia está incompleta. La Biblia es terrenal. Para ellos la Biblia, el Dios de la Biblia es un Dios ignorante y es un Dios egoísta. Para los gnósticos no hay tal cosa del pecado. No hay necesidad de una salvación del pecado para los gnósticos. Para ellos lo único que tiene que hacer usted simplemente es, aferrarse a sus capacidades humanas
y ya. Y usted lo puede hacer. Y sabe que tienen una conexión con con el feminismo, porque los gnósticos dicen lo siguiente, que Eva es la salvadora de Adán, o sea, por la decisión que tomó. Ella y la personificación de la sabiduría. Ella es la iluminación y superior a Adán. Se habla de Eva como la mujer celestial. Eso enseña el gnosticismo. Entonces, hermanos, ¿qué busca el feminismo? El feminismo busca destruir el evangelio a través de dañar el modelo establecido por Dios. Busca dañar el modelo de Dios para la creación. Busca borrar el rol que Dios ha dado tanto a hombres como mujeres dentro de la sociedad. Ellos buscan invertir el propósito de Dios. Por eso es peligrosa. Usted dice, va conmigo a primera de Timoteo 4:1. Y esta idea tan perversa, yo les veo las caras a ustedes cuando yo leía las definiciones. Esta tan perversa, esta enseñanza, que tristemente se ha ido filtrando en la iglesia poco a poco. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:1. ¿Lo tiene? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se alejarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Hermano, el feminismo es una doctrina de demonios. Y la iglesia debe saber esto. Yo veía un documental hace unos años, donde cuando aprobaron el aborto en Argentina, y esta gente lo celebraba como si hubieran ganado no sé qué, algún premio. Es peligroso. Y aquí voy a decir algo que no es muy popular y que quizás va a causar molestia, pero lo voy a decir. La idea de que la mujer puede ser el pastor de una iglesia local no es nada más que el feminismo infiltrado en la iglesia cristiana. Porque no hay ni una sola evidencia en la escritura, no es el pastor Klinger, en la escritura para sostener el pastorado femenino. La argumentación que uno encuentra siempre, pastor, lo que pasa es que si no hay hombres, entonces la mujer tiene que hacerlo. Hermano, perdóneme, querido, pero eso es un pensamiento totalmente humanista, fuera de la escritura, porque si no hay un pastor, la responsabilidad de esa iglesia local es ponerse a buscar un pastor o un hombre capacitado para que sea el pastor de esta congregación, siguiendo los requisitos establecidos por el apóstol Pablo en Primera de Timoteo y en Tito. Ahí están los requisitos. Y cuando usted ve los requisitos que el apóstol Pablo presenta allí, son requisitos para un varón. Cualquier otra argumentación simplemente es feminismo camuflado que ha entrado dentro de la congregación para dañar lo que Dios ha establecido. Eso no es machismo, es el orden que Dios estableció. Lo enseña la Escritura, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Y ya los estudiamos por lo menos en Tito hace unos meses atrás, cuando hablamos de esos requisitos. Por eso es importante la sana doctrina. Porque cuando una iglesia hay sana doctrina, se ha enseñado sana doctrina, créame hermano, que si el pastor tiene que irse o el pastor tuvo que morirse o alguna cosa que pasó, si esa congregación fue educada, sana doctrina, tiene que haber un varón que pueda decir, por lo menos yo me encargo de predicar mientras tanto. Tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Si yo me muero en este momento o en estos días, Dios no lo quiera, por supuesto.
Mi esposa no puede decir, bueno, pues se murió el pastor, ahorita yo agarro aquí, me empiezo yo a ser la pastora. Con mucho aprecio que le hayan tenido a mí o le tengan a ella, alguien tiene que decir, los varones, hermana, lo queremos mucho, pero alguno de los varones tiene que salir y decir, yo tomo el tiempo de las predicaciones por lo menos. Mientras buscamos un hombre que pueda cumplir los requisitos de la Escritura, lo enseña la Escritura, no lo enseño yo. Y eso no es legalismo, es obedecer lo que enseña la Escritura. Ahora, con esa breve radiografía de lo que es el feminismo, de lo peligroso, creo que estamos listos para mirar lo que el apóstol Pablo tiene que decirle a las hermanas. Versículo 3, lo leo una vez más. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mire cómo el apóstol Pablo comienza. Dice, asimismo las ancianas. Quiero recordarles algo que le dije la semana pasada. Estos no son sugerencias que el apóstol le dijo a los caballeros, ni ahora son sugerencias que le va a decir a las damas, a las jovencitas, a los jóvenes o a los empleados. No, son imperativos. ¿Y qué es un verbo imperativo? Es una orden de parte de Dios para el pueblo y tiene que cumplirse. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos obedecer ese mandamiento que Dios nos ha dejado. Entonces Pablo dice, como cuando dice, asimismo las ancianas, bueno, no, hace referencia a que es con el mismo énfasis que le dijo a quienes, a los ancianos, ¿sí vio? Es el mismo énfasis. No es que porque ellos son diferentes, no, es el mismo énfasis. Ella va a tratar áreas diferentes, pero es el mismo énfasis. Primero, dice que las ancianas sean reverentes en su porte. La expresión reverente en su porte es la traducción de la palabra griega eiroprepes, que solo se emplea, digamos, en esa forma, en este pasaje en particular. Y las palabras, esta palabra tiene una raíz en las cualidades sacerdotales. Es decir, alguien que está en la presencia de Dios. Alguien que quiere agradar a Dios en todas las áreas de su vida. Esa palabra, reverentes. También se hace referencia a todo lo apropiado con la santidad. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que las ancianas deben ser ejemplo de santidad. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, 37, porque allí se ilustra Ana, ¿no? Una profetisa. Nos ilustra esta clase de virtud que el apóstol está mencionando aquí. Lucas capítulo 2, 37. Nos habla de Ana. Dice que había viuda hace 84 años. O sea que se le murió el esposo y nunca más se casó. Y miren lo que dice. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Cuando yo leí esta palabra, no se apartaba del templo, ¿de qué varón se recordó usted? O le viene a su mente cuando lee esa palabra, y no se apartaba del tabernáculo, en este caso era que decía, ¿no? Josué. Era una hermana entregada totalmente a Dios. Dice, no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche. Es decir, que había una disposición en ella en cualquier momento, no importa la hora que la llamaran, ella estaba ¿qué? Ready to go, como dice en inglés. Dice con ayunos y oración. Era una hermana fiel, una hermana digna de imitar. O sea, estaba tan ocupada en las cosas del Señor que no le daba tiempo de otras cosas. Había enfocado tanto su vida en su fidelidad al Señor, que el Espíritu Santo la capacitó para reconocer de inmediato a Jesús
cuando fue traído al templo. Miren lo que dice el versículo 38. Estaba presentándose en la misma hora, dando gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La hermana, pudo identificar: este es el hombre que viene de Dios. Cuando venía como bebé con Jesús, y que es una revelación del Espíritu Santo. Ese tipo de hermanas que necesitamos. Y obvio, igual que hicimos la semana pasada, también podemos encontrar una aplicación. También necesitamos hombres en la congregación que sean entregados al Señor. Cuando dice ahí apartado del templo, no es que se venga a vivir aquí, no, sino que en usted hay una disposición para apoyar en lo que sea en el templo, para participar en las actividades. Entonces, ¿qué significa reverente en su porte? Hermano, tiene que ver con la forma de actuar y con la forma de vestir. Hermano, las mujeres que conocen a Cristo, jovencitas también, adultas, deben vestirse y actuar con un sentido de responsabilidad, como si estuvieran delante de la presencia de Dios. Eso es ser una mujer reverente. Como si estuvieran en la presencia del Señor. Hermanas, mujeres, hermanas, no piensen que su forma de vestir no ofende a Dios. Tu forma de vestir puede hacer a los hombres pecar, y nosotros vamos a dar cuentas por andar mirando lo que no tenemos que andar mirando, pero tú vas a dar cuenta por andar provocando lo que no tienes que provocar. Eso es lo que dice ahí: vestido reverente, reverentes en su porte. Y creo que en el versículo 5 él va a hablar un poco más de ello. Así que nos vamos a aguantar hasta el versículo 5. Pero las mujeres adultas, las ancianas, deben ser un ejemplo a las más jovencitas de la forma correcta de cómo debe vestirse. Cuando las jovencitas ven a las hermanas adultas, van a decir: hermano, yo quiero vestirme como la hermana que se viste bien, elegante pero bien, con decencia. Y desde pequeños tenemos que empezar a enseñarle a nuestras hijas cómo deben vestirse. Bien vestiditas, bien arregladitas. Pero a veces uno ve niñas pequeñas con unos vestidos que uno dice: pero ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? De esas niñas que no dicen ni fu ni fa. Las mujeres ancianas deben ser ejemplo. No ser descuidadas. O sea, y tampoco irnos al otro extremo de entonces andar todas, no sé, todas chimoltrufias. Entonces va a ser la palabra así más fácil. Creo que todos entienden quién es la chimoltrufia. O sea, no es un extremo. Entonces tampoco es ahorita pueden andar o me cuelgo la ropa. Pastor, ¿qué es colgarse la ropa? Pues que se la tira y sale y se va así como se la colgó. No. Modestia, ¿no? O sea, no hice un extremo ni al otro, sino que estamos hablando de qué, de sencillez, que estamos hablando de responsabilidad, de respeto delante de Dios. Vino a mi mente el apóstol Pedro, perdón. ¿Tú recuerdas cuando el apóstol Pedro estaba pescando y escuchó que era el Señor Jesús que venía? ¿Y qué hizo el apóstol Pedro antes de tirarse al mar? ¿Qué dice la escritura que hizo? Se ciñó la ropa. Ahora, yo no creo que era que estuviera desnudo, sino que quizás se había quitado, no sé, la parte de arriba del traje para andar pescando, para estar más refrescado. Pero cuando entendió que iba a presentarse delante del Señor, dijo: venga, me he visto primero y voy y me presento delante de Él. Mi hermano, tanto mujeres como hombres debemos vestirnos como cristianos, como si estuviéramos delante de la presencia de Dios, con reverencia. Y esto no es legalismo. Dios amonestó la conciencia de Pedro y Pedro dijo: me he visto y me arreglo. Hermano, que la palabra de Dios amoneste tu conciencia, mi conciencia, y podamos hacer un examen. ¿Cómo está siendo mi vestir? ¿Es realmente un vestir, como dice aquí, reverente? ¿O es mi vestir irreverente?
O la pregunta que nos podemos hacer, mis queridas hermanas, ¿te vistes para agradar a Dios o para agradarte a ti misma o para agradar a los hombres? Yo podría entender que la que tiene 15 años, pues me voy a vestir bien bonita para a ver si el muchachito se me mira. Podría pensar yo, no, yo estoy pensando, ponte las chiquiticas ni en eso están pensando, pero yo estoy... Pues la pregunta ya a las hermanas más adultas debe ser esa. ¿Me he visto para agradar a Dios, para agradarme a mí misma, para competir con otra hermana? ¿O deseamos seguir las modas que el mundo nos presenta? En cierta manera, tomamos algunas modas, ¿no? Pero yo soy de los que digo, hay modas del mundo que las personas creyentes deberíamos simplemente voltear por otro lado y decir, yo eso no me acomodo en eso, porque es irrespetuoso, es irreverente. A veces muchas de las mujeres son como Dina, la hija de Jacob, ¿recuerdan? Una muchacha que dice que salió al pueblo a ver cómo eran las demás mujeres y a consecuencia de eso tuvo un percance terrible en su vida, pagó un alto precio. Por ir al mundo a ver cómo está el mundo. No, no, las jóvenes de la congregación de Liceo del Calvario al menos no tienen que ir al mundo. Tienen que decir, yo miro a las hermanas de la congregación. A mis hermanas adultas que tienen mayor experiencia. Que quizás muchas de ustedes ya fueron criadas en el mundo y saben lo que el mundo ofrece. Ahora están en Cristo. Ustedes tienen que ser el espejo de las más pequeñas. Ir creciendo es una tremenda responsabilidad. Uno cuando está pequeño, está en la casa, uno está desesperado que quiere crecer y yo quiero crecer y quiero crecer y quiero crecer porque me quiero ir de mi casa. Pero cuando uno crece y se va de la casa, uno dice, wow, qué responsabilidad es haber crecido. Yo quisiera estar mejor en mi casa donde todo tranquilito, no tenía que molestarme por nada. Simplemente tenía que levantarme e ir a ver si había comida en la nevera y si no había comida en la nevera, no hay comida en la nevera. Y papá y mamá a salir a comprar. ¿De dónde? No sé, pero tenía que aparecer. ¿A quién no le gustaba esa vida? Qué rica. Pero ahora es todo lo contrario. Ya hay una responsabilidad. Cuando vamos creciendo en el Evangelio es lo mismo. Hay una responsabilidad. Alguien nos está mirando. Queridas hermanas, recordemos que Dios nos ha dado dominio propio para que usted no se vista como usted quiere, ni como el mundo quiere, sino como Dios quiere. ¿Qué dice Proverbios 31? No tiene que buscarlo, pero es un pasaje muy conocido. En Proverbios 31 donde la mujer virtuosa es conocido. Pero al final de Proverbios 31 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Como leyó hace un rato el hermano en Eclesiastés, vano. O sea, sin sentido es la hermosura. Eso no tiene sentido. Pero mire lo que dice, cómo termina el texto. Yo creo que la mayoría lo conocemos. ¿Cómo termina el texto? ¿Qué dice? La mujer que teme a Jehová, ¿qué pasa con esa mujer? Esa será alabada. No es la más guapa. Es la mujer que teme a Jehová. Esa. Y tristemente, aún dentro de la congregación, muchas de las mujeres, en lugar de cubrir su cuerpo, lo que hacen es exhibirlo. Las ropas cada vez son más ajustadas, las ropas son cada vez más transparentes y las ropas cada vez son más cortas y los escotes más amplios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué razón? Más amplios. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que vende. Yo a veces le digo a mi esposa, ¿pero por qué tienen que estar arreglando tantos vestidos? Es que así los venden. ¿Pero cómo que así los venden? Qué tristeza. Orar entonces para que Dios levante mujeres temerosas de Dios, diseñadoras, que puedan diseñar vestidos diferentes. Pastor, eso está como en chino. Pues posiblemente, pero pues la oración del justo puede. Orar para que Dios levante ese tipo con una visión bíblica. Y si usted tiene que comprar una cosa, hermana, pues arréglelo, por favor. Por amor a Cristo. Por amor a usted mismo, por amor a sus hermanos, varones de la congregación.
La mujer de la iglesia del Calvario, yo ya hablando de la iglesia local, debe agradar a Dios en la forma de vestir a su Rey de Reyes y Señor de Señores. Que si el mundo va a hablar mal de nosotros, que hable mal por otras cosas, no porque estamos mal vestidos. Que si vamos a alguna reunión donde están gente del mundo y gente cristiana, se puede identificar porque las hermanas que conocen a Jesucristo están vestidas recatadamente. Yo tengo 3 mujeres en la casa y a veces veo que con las falditas que quieren como que la línea subirse mucho, le digo yo, ¿y de qué sirve el vestido hasta allá si la línea le va a llegar aquí? Dijo yo. Cuando da el paso sale toda la pierna, le digo yo, ¿de qué sirve eso? Tiene que empezar allá, cosa, ni cosa, ni cosa. ¿Pero por qué, pastor? Bueno, porque eso solo tiene derecho a ver un solo hombre sobre la faz de la tierra y es el esposo de esa mujer. Y si me pongo a hablar de la espalda y otros lados, pues también la misma historia. Solo tiene derecho una sola persona a ver eso. Que el centro de atracción no sea usted, sino que sea Cristo, mi estimada hermana. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Menos mal yo no soy famoso porque si no, ya este video no lo tumbarían de Facebook las de estas promociones extrañas. Entonces, como yo no soy famoso, no tengo problema con eso. A duras penas lo venden los del Calvario, así que pues. Miren lo que dice 1 Pedro 2, 9 y 10. Timoteo, perdón, gracias. 1 Timoteo. Es que me llegaron los lentes bifocales y ya estoy medio loco aquí porque todavía no aprendo a manejarlos. No sabía yo que el doctor mío tiene que aprender a manejarlo y yo creí que era puro cuento, pero ya me estoy dando cuenta que sí. Dice, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a quienes. Duro, por favor, todos junticos. 1, 2, 3. Como a mujeres que profesan, es decir, que predican, que han conocido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Hermanas, todo tiene que ver con la actitud del corazón. Cuando el deseo del corazón es agradar a Dios, se va a manifestar en mi forma de vestirme. Yo hago esta pregunta a mis hermanas ancianas. ¿Qué mensaje le está dando usted a las futuras generaciones de la Iglesia del Calvario con tu forma de vestir? ¿Le estás enseñando a que puedes vestirte elegantemente? ¿O le estás mostrando que tienes que vestirse a lo chimoltrufia? ¿O le estás mostrando que tienes que vestirse como dicen por ahí? Es que la que no muestra no vende. Pues mija, usted no está en venta. ¿Quién le dijo a usted que usted está en venta? No, pregunto yo. Llegará el tiempo. Así sea a los 40, pero llegará el tiempo. Llegará el momento. O sea, ¿cuál es el desespero? Ah, pastor, como usted está casado, claro, pues como estoy casado es fácil de decirlo. Cuando tenía la edad de ustedes, pues yo estaba, ¿cuándo? Pero llegará el tiempo, tranquilo, tranquila. Todo tiene su tiempo debajo del cielo, dice la Escritura. Llegará el tiempo. Espere en el Señor. Usted ocúpese del Señor mientras tanto, y cuando usted esté ocupada o ocupado en las cosas del Señor, Dios le traerá a su Adán o le traerá a su Eva. En su tiempo. Pero espere. ¿Pero qué mensaje estamos dando? Hermana, ¿será que ustedes son de las que pasan muchas horas arreglándose en el espejo
pero no pasan ni 5 minutos en la escritura. O pasa más tiempo arreglándose para alguna actividad en particular, horas en una reunión, pero poco tiempo preparando su corazón para congregarse. Alguien podría decir, bueno, llegó el legalismo a la iglesia del Calvario. No, hermano. Le digo algo y se lo digo con el temor al Señor. Esto no es legalismo. Llamar, y se lo voy a poner al frente para que usted lo vea, llamar a los hijos de Dios a obedecer conforme a la escritura no es legalismo, nunca es legalismo. Legalismo es si yo le digo a usted que tiene que hacer tal cosa para encontrar salvación, eso sí es legalismo. Legalismo es si yo le digo a usted que entre más largo sea su pelo, más santa es usted. Bueno, eso es legalismo. Porque la escritura no enseña eso. Pero llamarlos de obedecer lo que la palabra de Dios dice, que usted se vista, como dice aquí, dice a las ancianas, así mismo que sean reverentes en su porte, hermano, eso no es legalismo, eso es obediencia. Es obedecer un mandato de Dios. Y es mi oración que el Señor cada día le dé a las hermanas de nuestra congregación la sabiduría para vestirse con reverencia, con honor, de acuerdo a la sana doctrina que están aprendiendo. No lo que el pastor Klinghorst dijo aquí, mire, lo que yo dije aquí, que vaya y venga, váyase usted y dice, ¿qué dice la escritura? Lo voy a hacer conforme a la escritura. Y cuando lleguemos al versículo 5, pues hablaremos un poco más de ser prudentes, castas. Nos quedan tres cosas más. No calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Pero lo dejaremos para la próxima semana. Póngase sobre sus pies. Padre, alabamos tu nombre. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Gracias porque tu palabra nos da un llamado a ser correctivos, en este caso, no únicamente a las hermanas, Señor, sino también a nosotros como hombres. Aún en cómo nos vestimos, Señor, aún en qué estamos mirando, a dónde estamos mirando. Señor, es una responsabilidad mutua de la cual daremos cuentas. Señor, pero en particular oramos por nuestras hermanas ancianas. Señor, para que ellas tomen esa responsabilidad de ser ejemplo a aquellas jovencitas que vienen atrás de ellas, que de una u otra manera las miran. Señor, de la misma manera como nosotros los caballeros, los ancianos, debemos ser ejemplos a los jóvenes que nos ven. Señor, que juntos podamos trabajar. Señor, para que cada día podamos tener una iglesia saludable. Señor, no que se amolde a lo que un hombre quiere, Señor, sino lo que tu palabra dejó claramente establecida. Señor, gracias. Espíritu Santo, ayúdanos. Señor, ayúdanos para cumplir lo que tú pides de nosotros. Señor, y en las áreas que estamos siendo débiles, Señor, nos acercamos a ti para que tú nos fortalezcas y nos sigas guiando. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.